Hola, llegaste. Te estaba esperando. Estoy muy emocionada con este proyecto. Les tengo que decir que es un proyecto que estuve am, planeando, no ayer, no hace una semana. Este proyecto lo estuve pensando y planeando por ya hace mucho tiempo. Llevo maybe 3 años diciendo, quiero hacer esto, yo tengo el potencial. No tengo las herramientas, pero tengo el potencial. Por algo se empieza, ¿verdad? Entonces, el mes pasado, no, hace 2 meses, vine y le hablé a mi esposo y le dije, ¿tú sabes qué? Que quiero hacer un podcast. Vinieron las elecciones, tomó posesión el presidente y empezaron a pasar muchísimas cosas y yo dije, vamos a hacer un podcast y hablar de lo que está pasando. Entonces, me atreví, le dije a mi esposo, ¿te montas? Él es una persona que me apoya en todo, en todas mis locuras. Yo he hecho clases de un montón de cosas, se me va la fiebre y las dejo así. Tengo materiales, tengo máquinas, tengo muchísimas cosas, pero esto lo he estado planeando hace 3 años. He estado pensándolo, más bien dicho, hace 3 años. Entonces, ¿por qué no? ¿Empezamos? Empezaremos hablando de mí. Empezarán conociéndome a mí, porque si yo quiero que otra persona venga y cuente su historia, ustedes tienen que conocer mi historia primero, ¿verdad? Entonces, en la introducción les dije mi nombre, les dije mi edad. Ah, tengo 37 años. Como saben, soy de Guatemala. Como les dije, mi nombre es Jenny Martínez. Empezaré contándoles mi historia de lo que me recuerdo. Am, Soy hermana mayor de 4. Soy hija mayor por parte de padre, soy nieta, la primera nieta. Por parte de madre, soy la segunda nieta. Crecí en una generación de primos, de hombres. Ah, no me recuerdo mucho de mi infancia. Recuerdo, vengo, y vamos a empezar ahí, vengo de una familia muy humilde, donde éramos de muy bajos recursos. Y no somos millonarios, pero estamos bien. Estamos bien. Am, como dije, soy de una generación de hombres. Una generación donde me tuve que aprender a defender. No recuerdo que yo era am, muy rebelde, muy activa, muy hiperactiva. Yo nunca me gustaron las muñecas, nunca jugué con muñecas. Como dije, vengo de una familia muy humilde. Mi madre fue madre soltera. Creo que a los 17 años, si no estoy mal, a los 17, 18 años, era una madre soltera con 4 hijos. Ahí se pueden dar ustedes una idea de lo que ser la hermana mayor significó para mí. Recuerdo tener 9 años y tuve que aprender a cocinar desde pequeña porque mi mamá tenía 2 trabajos. Mi mamá tenía 2 trabajos. Ella nos cuidaba a mi abuela por parte de mamá, que yo desde chiquita le llamé mamá Tencha. Um, Fui la primera nieta que llamó mamá Tencha o Max a mis abuelos por parte de mamá, por parte de padre, mamá Loli, papatín, y se quedó así, generación tras generación, se le quedó el nombre. Entonces, pero tuve una infancia muy dura. Tuve una infancia muy, y no solo yo, la tuvimos la generación de primos con los que crecí.
Tuvimos una generación muy dura por venir de bajos recursos. Recuerdo que mi mamá nos hacía unas enchiladas, así le llaman en Guatemala, unas tostaditas con verduras. Y salíamos, mi hermana y yo salíamos a venderlas a la calle, de casa en casa. Si era día de mercado, las vendíamos en el mercado. Siempre fuimos muy y somos muy pegadas. Nosotros somos, la gente a veces nos dice, ustedes parecen gemelas. Y es bien extraño, pero desde pequeño nosotros tenemos una conexión muy, muy grande, mi hermana y yo. Am, Nos hacían tamales, nos hacían chuchitos, como le dicen en Guatemala, y nosotros salíamos a vender. Recuerdo que para esa época, cómo cambian las épocas, porque para esa época yo pude haber tenido 9, 10 años, mi hermana, que es 2 años menor que yo, ella salía conmigo, salíamos a vender y llegaban las 7 de la noche, las 8 de la noche, y no regresábamos a la casa sin que tuviéramos uno de sobra. Nunca. Yo recuerdo que nos poníamos una meta, mi hermana y yo, y las vendíamos todas. Yo siempre he sido negociante desde chiquita. Vengo de una familia de mujeres muy trabajadoras, negociantes. Mi abuelita, mi mamá Tencha, ella nos enseñó desde pequeños a no depender de nadie. Pero también con eso me recuerdo no pedir, yo no era pedilona. Miraba los esfuerzos que mami hacía para mantener a cuatro. No les niego que cuando les digo que tuvimos una infancia difícil, es difícil y no es malo, yo no voy a hablar mal de nadie, porque estoy en una etapa donde comprendí muchas cosas y comprendí por qué se hicieron, se dijeron y nos pasó muchas cosas. Una cosa que van a aprender de mí es de que yo no soy víctima de nadie. Yo no soy víctima, tal vez fui víctima de las circunstancias, pero no víctima de nadie. Cosas que me pasaron, que tal vez yo me las busqué, nunca le voy a echar la culpa a nadie. Ah, entonces, sufrimos de abuso físico, porque vamos a ser sinceros, sufrimos de abuso físico, hubo abuso verbal, y fue cuando empezó, a los 10 años empecé a tener los ataques de pánico que lastimosamente en mi país no se conocía lo que es la salud mental como lo están conociendo ahora. Me recuerdo de que yo adoraba irme con mis abuelos paternos. Yo adoraba porque ellos tenían un rancho. Mi abuela tenía de todos los animales que ustedes se pueden imaginar, vacas, caballos, cerdos, pollos, pavos, de todo. Y a nosotros con mi hermana nos encantaba la vida de campo. Todavía nos gusta, pero cuando éramos niños era una cosa que nosotros queríamos estar ahí todos los días, pero no se podía porque nosotros vivíamos con mami, entonces los fines de semana yo me le escapaba a mi mamá, yo le hacía perretas a mi mamá, los berrinches que yo le hacía a mi mamá con tal de irme con mis abuelitos. Sufrimos una pobreza que me enseñó a valorar lo que tengo ahora. Me enseñó a trabajar por lo que quiero y no a ser conformista. Yo no me conformo con una sola cosa, yo quiero más y más, y, pero también tengo los pies bien puestos en la tierra y sé cuándo puedo y sé cuándo no. Sé mis límites, como digo, de temprana edad me tocó crecer muy rápido. Fui la hija que desgraciadamente tuvo que ir a la escuela con hoyos en los zapatos, con rotos en los zapatos. Tuve que ir, a veces tenía mami para darnos para la refacción, a veces no. Fui la, fui la estudiante de la época de 25 centavos, de 50 centavos.
Recuerdo a mis amigas tener cosas y yo desearlas, pero nunca le pedí a mami porque yo sabía que no tenía. Yo sabía que no tenía. A los 12 años nos tocó irnos con una tía a otro pueblo, a una hora, 45 minutos, una hora de Comamí. Yo miré tanto la pobreza de mi mamá que yo les voy a ser sincera en todo. Yo robé, yo para darle a mi mamá, yo robé para darle a mis hermanos, robé y me eché ese pecado encima y hasta el día de hoy hay personas que tal vez no perdonan lo que yo hice. Yo tenía 12 años. Ah, eso sí, siempre me gustaba pelear. A mí no era que yo buscaba las peleas me buscaban a mí. Siempre tenía problemas en la escuela, pero nunca me dejé de nadie, pero siempre le tuve miedo a mami. Siempre le tuve miedo a que le dieran una queja. No recuerdo nunca haberme escapado de la escuela o escapado no ir a una clase, yo siempre puntual ahí. Pero eso sí, siempre metía en problemas con los niños. Cuando me tocó mudarme a Huehuetenango, se llama el pueblo, no acabé la escuela porque me expulsaron. Me expulsaron, creo que estaba en quinto grado o en sexto grado. Uno de los dos. Recuerdo haber tenido una pelea con un niño de sexto grado. Ya recuerdo, estaba en quinto grado. Y me expulsaron de por vida porque el director me golpeó. El director me hizo que me levantara la falda y con una regla grande me pegó en las piernas. Esa misma regla la agarré y se la quebré encima. Fui expulsada. Ese mismo año, de la nada, me invitaron a estar en una pandilla. Recuerdo y me río porque en ese entonces yo creía que las amistades con las que yo andaba eran las que se juntaban en la esquina y eso. Fui de la generación donde me rapé el pelo. Yo tenía rapado acá. Yo usaba pantalones de hombre con botas de hombre. Mis pantalones, yo nunca lo voy a olvidar, mis pantalones eran talla 34. Y aquí no va a haber nadie que me deje mentir porque yo vivía con una tía y ella me compraba mis pantalones de talla 34. Tuve esa época, esa etapa donde yo miraba que la pandilla no era para mí y de la nada dejé, así como entré, así me salí. Después recuerdo haber llegado a Estados Unidos, tenía 13 años, mi hermana tenía 11. Entonces estoy hablando del 2001. Llegamos a este país donde no hablábamos el idioma, donde rápidamente se quitaron caretas, se quitaron máscaras, donde yo pensé que había dejado mi etapa de cuidar a mis hermanos y empezar a vivir mi niñez, mi adolescencia, iba a poder hacerlo. Fue todo lo contrario. Fue una etapa donde era donde yo tenía que cuidar a mi hermana y cuidarme a mí. Fue una etapa muy dura. Desde los 10 años yo aprendí que algo andaba mal en mí porque yo tenía estos ataques donde no podía respirar, donde un día estaba bien y otro día estaba triste y yo me sentía decaída. Yo lloraba por todo, lloraba por todo. Fue una etapa muy, muy dura para mí donde solita pude entender y aprender qué era la depresión, qué eran los ataques de pánico. Desde pequeña me puse la mentalidad, tuve la mentalidad de que la depresión no me iba a ganar. Tuve, luché,
contra mis ataques de ansiedad, luché contra la depresión. Eh, Me hice cargo de mi hermana. Me hice cargo de mi hermana. Recuerdo que el cambio de clima nos hizo muy mal a ella y a mí, porque llegamos en enero, donde del lado de Estados Unidos es muy, muy frío. Entonces, ¿qué pasó? Que ella se me enfermó. Recuerden, un idioma que no hablamos, una cultura que no era la de nosotros, personas a las que no conocíamos. Fue muy duro. Teníamos prohibido dormir en el mismo cuarto. Ella tenía que dormir en su cuarto, yo tenía que dormir en mi cuarto, pero mi hermana siempre, siempre desde chiquita, ella dormía conmigo. Ella dormía conmigo. A ella no le importaba qué horas de la noche fueran, ella tenía que dormir conmigo y se pasaba a las 2, 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo la sentía caminar y a meterse en mi cama. Am, a los 15, antes de cumplir 15 años, recibí la noticia de que podía ser a mis 15 años en Guatemala. En la que en ese entonces era mi madrastra y yo nos pusimos a trabajar para poder hacer que esa fiesta fuera grande. Ah, fuimos a Guatemala y decidí quedarme en Guatemala. Decidí quedarme allá con mami. Recuerdo haberme quedado un año, mi hermana y yo. En ese año yo no podía estar en casa. A mí me ponía, me deprimía, yo caí en una depresión estando en Guatemala también. Ya yo me había acostumbrado acá y después llegar allá, no conocer a nadie, empezar de nuevo, no tener amistades. Yo me salía de la casa, me recuerdo que la hermana de mi mamá, una tía, tenía una venta en el mercado y yo me iba a ayudarla. Con tal de estar afuera de mi casa, yo me iba a ayudarla. Después ella me decía, ¿sabe qué? Yo le pago. Y yo, está bien. Me iba. Yo, desde pequeña, nunca he podido quedarme quieta. Todo el mundo me dice que tengo ADHD, pero por el doctor dice que no. Entonces, yo sigo lo del doctor. A mí me han diagnosticado ser bipolar. Fui mal diagnosticada. Um, yo nunca voy a negar que sufro de depresión, sufro de mi salud mental. Es lo primordial. Yo siempre voy a poner enfrente mi salud mental. Si yo pienso que algo no está bien con mi salud, no lo hago, no voy, me quedo quieta, porque mi salud mental viene primero. Como dije, desde pequeña, solita, aprendí que mi salud mental iba a ser mi prioridad y no niego que han habido etapas en mi vida donde he dicho, sabes qué, mi salud mental la voy a dejar de último y voy a poner de prioridad a personas, cosas, y me he arrepentido. Entonces, empecé a trabajar, algo que me iba a brincar desde que yo tenía 13 años, 14 años aquí en Estados Unidos y empecé a trabajar. He estado trabajando desde los 14 años aquí en Estados Unidos. Llegué a tener dos trabajos. Llegué a tener dos trabajos. Ah, había momentos donde me desesperaba. Yo quería irme para Guatemala y me tenían dicho que si yo quería ir a Guatemala, tenía que pagar mi viaje y el de mi hermana. Entonces yo siempre trabajé para tener dinero y poderle pagar el viaje a mi hermana y a mí, poder ir a visitar a mami, porque cuando nosotros venimos de Guatemala la primera vez, no hablamos con ella 2 años. 2 años estuvimos sin comunicación con mi madre. No, en otro episodio les voy a contar
cómo fue mi vida viviendo con otra, otras personas y cuál era la diferencia a nuestras tradiciones. Entonces, yo tenía 2 trabajos y como digo, yo quería ir a Guatemala, yo tenía que pagar los boletos. Y ya en Guatemala, cuando ya nosotros nos queríamos venir, llamábamos y decíamos, ¿sabe que ya no queremos estar acá? Y nos mandaban para traernos a Estados Unidos, sí nos daban dinero, pero para nosotros ir a Guatemala, yo tenía que salir con los cargos. Entonces, no reprocho, no creo que yo, hasta el día de hoy, nunca he reprochado haber trabajado desde pequeña. Me gusta el dinero, pero me gusta ganarlo yo. Me gusta ganármelo, me gusta esa satisfacción de un viernes, así sea una semana, 2 semanas, recibir ese cheque y decir, esto es mío, esto lo gané yo. Nadie me puede decir, úsalo de esta manera, úsalo del otro, es mío. Cuando les digo de la salud mental, cuiden su salud mental. Nadie en este mundo tiene el poder más que ustedes de cuidar su salud mental. Yo en mi vida pasé abuso físico, abuso emocional y algo que yo voy a compartir con ustedes es de que también viví un abuso sexual. Yo era muy, ¿cómo les puedo decir? Yo dije que no iba a llorar y no voy a llorar porque nadie se merece que uno llore. Entonces, lo estoy compartiendo con ustedes porque, como les digo, cuando uno piensa que uno está viviendo lo peor, siempre va a haber alguien allá afuera que está viviendo algo mucho peor que ustedes. Tengamos simpatía por las personas que no conocemos. Tengamos simpatía por las historias que no conocemos. Entonces, denme un minuto.